Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Cordial saludo a todos los televidentes, muchas gracias por estar conectados a su programa Hablemos de Salud. Hoy tenemos una invitada muy especial, Sara Montoya, ella es salubrista de la Universidad de Antioquia. Sara, bienvenida. Estefa, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la comunidad. Hoy vamos a hablar, Estefa, ¿de qué tema? Bueno, hoy vamos a hablar de las rutas de atención integral a la población vulnerable, pero Sara, vamos a definirles qué es eso de población vulnerable a nuestros televidentes. Bueno, la población vulnerable, como su palabra lo dice, son todas aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad, de desventaja ante el resto de personas, pues, de la comunidad, de su entorno, ¿cierto? Entonces, dentro de esas personas podemos encontrar las personas con discapacidad, podemos encontrar la población que tiene, digamos, poca capacidad económica, tenemos las mujeres en general, porque pues digamos que en situaciones de violencia, ¿cierto?, hay desventajas, o sea, es eso, la población vulnerable tiene desventajas entre los demás, niños, niñas, adultos mayores y también... podemos decir también que la población LGTBQ. Sí, también. Sí, digamos que también son esas minorías, indígenas, afro, ¿cierto? Entonces, todo el tema de minorías también tendría situación de vulnerabilidad ante otras personas. Muy bien, Sara, y es muy importante eso que hablas de las mujeres, porque dirán, entonces, ¿por qué no los hombres? ¿Cierto? Y sabemos que en cuestión de fuerza, a veces hasta en cuestiones económicas, pues la mujer está en desventaja con los hombres. Entonces, ¿cómo se puede ver esa violencia? ¿Cómo se puede evidenciar la violencia en la mujer? ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, resulta que por temas, y ya eso viene desde lo histórico, ¿cierto? Las mujeres tenemos ciertas desventajas ante los hombres. En su momento no hubo igualdad, la mujer no podía votar, la mujer no podía acceder a un trabajo. Ahorita sí lo podemos hacer, pero sin embargo todavía se ven muchas desigualdades en cuanto a la mujer y en cuanto al tema del machismo. Sucede mucho en el tema de violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, porque el hombre ejerce su poder y su fuerza sobre ella. Entonces podemos encontrar que la mujer sufre violencias como violencia física, que es cuando es agredida por su pareja, que es lo más común, ¿cierto? La violencia sexual puede suceder en pareja o puede, pues, en el entorno privado, o puede suceder en el entorno público, ¿cierto? Que a veces corremos el peligro de ser, pues, violentadas sexualmente, no solamente la agresión como la penetración como tal, sino que también hay acoso, puede suceder que te manden la mano, te toquen, o que un tipo te esté acosando, digamos, si tú no quieres estar con él, y que esté siempre como ejerciendo presión de que sí lo hagas. También hay un tipo de violencia que es el patrimonial o económica, cuando hay una humillación, digamos, por parte de la pareja en el tema económico, porque pues si la mujer no tiene esa autonomía e independencia económica para sus necesidades, pues básicas, pues el hombre obviamente va a decir, ay, yo ya no te voy a mantener, no le voy a dar dinero a tus hijos, ¿cierto? Entonces, todo eso pasa. Y la otra es la violencia psicológica, que también esa es de las más comunes. Resulta que puede el hombre menospreciarla, hablarle de su físico, hacerle perder la autoestima, tú no eres capaz, tú eres muy fea, ¿cierto? Eso sucede a veces mucho en las parejas y es algo que se debe evitar. Para todo este tipo de violencias hay una ruta de acceso de las mujeres en caso de violencias físicas o violencias sexuales, que son las más delicadas, ¿cierto? Que son, o sea, hay que recurrir, lo primero que se debe hacer es recurrir al hospital. En caso de que no vaya al hospital, ir, por decir, a la policía, ¿cierto? Pero lo primero, en caso de violencia sexual o física, ir al hospital para hacer la evaluación y que se dé, pues, digamos, la valoración de que el hecho fue realizado. Ya de ahí se puede proceder con esas evidencias a una demanda en caso de comisaría, en caso de fiscalía, ¿cierto? Pero esa es la ruta inicial, ir al hospital, llamar al hospital, y ahí ya se puede
enrutar ya a la persona. Excelente, Sara. Mira que nos hablabas de esa violencia psicológica que la mayoría de mujeres piensa que no es una violencia y como no es demostrable, entonces si no puedo ir al hospital, ¿a dónde voy, cierto? ¿O qué hago? Porque también esto está en manos de nosotras. Si estoy bien ahí o si estoy mal ahí, entonces ¿qué voy a hacer? Porque por ahí empieza una violencia física. Entonces muchas dicen, es que mi marido es muy celoso, es que mi marido no me deja salir, es que mi marido no me deja visitar a mi mamá, es que mi marido no me deja visitar a mis amistades. Y eso ya es una violencia psicológica y a veces no la tomamos como tal. Sí, Estefa, resulta que ese tipo de violencias a veces son naturalizadas y resulta que no. Eso va siendo una escala, eso va subiendo, va siendo una escala que va, digamos, como aumentando, ¿cierto? Como una bola de nieve más bien, va aumentando. Ay, sí, empezó diciéndome esto, pero luego me va a empujar o luego le va a dar golpes a las cosas de la casa y eso pasa. Bueno, hay otra cosa, hoy solamente no vamos a hablar de violencias contra las mujeres, eso también pasa, digamos, con violencia con niños, niñas y adolescentes. Resulta que esa agresividad, a veces psicológica, sexual, se puede pasar, física, también puede pasar con niños, niñas y adolescentes y eso en los hogares también se debe activar ruta. O sea, si usted es vecino o desde las instituciones, desde la institución educativa, todo eso deben activar ruta. También se debe hacer yendo al hospital si hay golpes, pero por ejemplo si no hay golpes, si hay violencia psicológica, se puede activar también desde la atención. Y hay un punto muy importante en la violencia contra niños, niñas y adolescentes y es la negligencia. Entonces no solamente está el abuso físico y el abuso sexual, sino también la negligencia. Yo dejé como padre de familia de cumplir con mis funciones y con mi rol, dejé de alimentarlo, dejé de darle educación, dejé de tener los cuidados que tengo que tener como padre y por esto mismo también yo puedo hacer una denuncia, ¿cierto? Para eso está la comisaría de familia que atiende estos casos familiares. Sí, Estefa, eso también pasa, aquí también se toca, es que son también muy comunes con el adulto mayor y con los discapacitados. O sea, hay que estar muy atentos a las atenciones que se les dan a estas personas que son de las más vulnerables, porque obviamente son personas, bueno, dependiendo de la discapacidad también, pero son personas que, por ejemplo, un adulto mayor necesita cuidados ya, una atención muy especial y que en las familias, obviamente, sabemos cuando hemos hablado, por ejemplo, de cuidado a los cuidadores, ellos no tienen también la culpa a veces de sentir esa angustia, ¿cierto? Eso pasa mucho, pero se debe prestar mucha atención porque se presenta violencia contra el adulto mayor, entonces no le dan que la comida o que les hablan muy mal, los hacen sentir mal, los hacen sentir mucho menos capaces de lo que ya no están, ¿cierto? Entonces, no tienen esa atención médica porque es muy importante que a veces también dejan pasar las atenciones que necesitan el adulto mayor y los niños y esto también es sancionable. Sí, entonces todo eso tiene su ruta, ¿cierto? Como decíamos, o sea, siempre se debe enrutar este tipo de violencias, este tipo de casos, todos somos responsables de eso, o sea, las personas como individuos somos muy responsables, así sea de una persona que no sea nuestro familiar, ¿cierto? Porque somos seres humanos y debemos ser responsables con los demás y sí, como tener esa responsabilidad social, digámoslo así. Así es. También puede pasar en cualquiera de estos casos el abuso de sustancias, que también puede ser una de las formas de maltrato porque, digamos en los niños, niñas y adolescentes, cuando hay un abuso de sustancias de los padres, entonces está pues, ese ejemplo, está ese niño expuesto siempre a sus padres consumidores, ¿cierto? Y esto también es un maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, o el de ese adulto mayor o el de esa persona con discapacidad, entonces que ya tiene una adicción o que es consumidor. Bueno, ¿qué pasa aquí en la familia? Que esta persona se supone que es interdicta, ¿cierto? Y que bueno, no le estamos brindando también la atención necesaria. Estefa, eso es súper delicado porque lastimosamente eso abre las puertas a que puedan pasar muchas cosas, violencias físicas, violencias sexuales, inclusive no solamente de parte de los padres, también puede dar entrada, por decir, el tema de extraños en la casa, ¿cierto? Entonces es el tema del cuidado, o sea, el tema del cuidado a los menores o a las personas pues que correspondan, o sea, es muy delicado el tema, lo que dices, porque puede pasar
y a veces las personas no dimensionan, ¿cierto?, hasta dónde pueda llegar ese tipo de casos. Así es, Sara, hemos encontrado en algunas veredas, por ejemplo, la chica con síndrome de Down que tiene esposo y la mamá lo permite porque ese esposo de esa hija es el que me mantiene. Entonces, que esto también requiere de una ruta de atención y de hecho de un proceso legal. Y también el tema de la institucionalidad, porque digamos que mira que cuando se habla de vulnerabilidad, se habla de vulnerabilidad sobre vulnerabilidad. Eso pasa mucho. Eso se llama interseccionalidad. Es un tema que es un término, digamos que realmente nuevo, pero resulta que, por ejemplo, las mujeres, resulta que hay una mujer que es de bajos recursos, ya de ahí entonces tiene la vulnerabilidad como mujer, digamos, una vulnerabilidad por sus bajos recursos y que sea, por ejemplo, campesina y que no tenga acceso a educación, ¿cierto? Entonces, mira todo lo que puede pasar. Entonces puede pasar un caso como el que cuenta, ¿cierto? Entonces no tiene acceso a recursos, tiene vulnerabilidad económica, pues porque el solo hecho de ser mujer no te hace vulnerable, pero sí otras cosas que pueden suceder alrededor de eso. Entonces eso en el tema de las políticas públicas es muy importante y desde la institucionalidad que se atienda, que se sepa saber cómo enrutar a ese tipo de personas, porque resulta que si las instituciones no están articuladas va a haber un tema de revictimización, que eso sí que es muy delicado, la revictimización, que la mujer o el niño tenga que entonces, por ejemplo, fue al hospital, pero ya del hospital tuvo que ir a contar la misma historia a la comisaría. Después tuvo que ir a contar la historia a la policía, luego a la comisaría. Eso es revictimización y es muy delicado porque la víctima está afectada psicológica, inclusive posiblemente físicamente, muchas cosas, y usted no puede hacer como institución, las instituciones no pueden hacer que estén contando todo el tiempo, sufriendo, reviviendo los hechos. Eso no se puede, las instituciones se tienen que articular. También la revictimización pasa cuando la víctima es juzgada, por ejemplo. Llegó al hospital, pero es que estaba borracha. Pero es que, vea, es que ella es muy boba, ¿cierto? Y que le diga, eso no se puede hacer. La violencia obstétrica se llama, ¿verdad? Bueno, eso es, por ejemplo, el tema cuando la violencia obstétrica pasa en los hospitales, cuando, digamos, la mujer está en embarazo y no le dan un trato. Eso también es denunciable. Todo ese tipo de revictimización y de victimización por parte de las instituciones tiene también una ruta. ¿A dónde deben ir? No, es que me maltrataron. A la personería. O sea, usted también tiene que hacer valer sus derechos como ciudadano. Vea, me voy para personería, es que yo, vea, soy víctima, me pasó esto, soy víctima de violencia, soy víctima de alguna cosa, nos faltaba mencionar las víctimas de violencia. No me pueden hacer sentir mal por el hecho de ser víctima, no me pueden hacer repetir mi historia siempre, no me pueden juzgar. Puedo ir a la personería, puedo ir a demandar, porque nosotros debemos hacernos restablecer y hacer valer nuestros derechos. Vamos a adentrarnos un poco en este tema de la discapacidad porque en el municipio hay un grupo de discapacidad y es necesario, me han preguntado varias personas si es necesario tener el certificado de discapacidad. En este caso no, pero hay un dato muy importante y es que en Santo Domingo, en la ESI Hospital San Rafael, ya se cuenta con ese servicio de certificación de discapacidad. Digamos que es desde el Ministerio de Protección Social nos dan los cupos, entonces no podemos certificar los que nosotros queramos, pero ya el equipo interdisciplinario está compuesto por una médica, una fisioterapeuta y una psicóloga. Entonces el año pasado se hicieron 45 certificados de discapacidad. Este año ojalá que nos brinden más cupos también, pero este no es necesario para ingresar al grupo de discapacidad del municipio. Es muy bueno obtenerlo porque hay varios beneficios y si usted, digamos, está en un proceso legal de una pensión, ¿cierto? Usted necesita ese certificado de discapacidad, pero para este grupo no. Y se benefician de muchas cosas, estimulación, terapia física, capacitación. Y es muy importante estar en este tipo de programas también para ser muy tenido en cuenta en otros tipos de cosas, como ese mismo certificado de discapacidad.
Sí, y eso es muy importante también para tener acceso a todo lo que dices, capacitación, terapias, porque también eso hace que la persona discapacitada tenga, digamos, un poco más de autonomía e independencia, que tenga sus espacios, acceso pues como a espacios en sociales, ¿cierto? En la sociedad, que es muy importante. Eso también es un derecho de las personas discapacitadas, que no solamente estén en la casa, encerraditos, no, también que tengan acceso a salir, a compartir, a estar pues digamos en la comunidad como tal y a participar de las actividades que brindan digamos las instituciones. Así es, de hecho, en este caso, la vulnerabilidad deja de ser tan vulnerable, ¿cierto? O sea, esa población deja de ser tan vulnerable cuando participa de todos estos programas y cuando participa en general en la comunidad y en la sociedad. Sí, eso es muy importante también porque por parte, yo siempre digo, desde lo institucional, desde las políticas públicas, esa es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? De llegar a esas comunidades vulnerables y lograr que salgan de esa vulnerabilidad lo más que se pueda, y eso es algo que se puede lograr desde buenas políticas y desde buena articulación de la institucionalidad. Así es, y hablemos un poquito de otra población vulnerable que son las mujeres embarazadas. Ok. Ahorita hablábamos te me adelantaste un poquito con lo de la violencia obstétrica. Resulta que la mujer, pues, en el caso de estar embarazada, ¿cierto?, entra en un caso de vulnerabilidad. No, una mujer en embarazo no está enferma como tal, está en una condición diferente, pero es una condición de muchos cuidados más, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con el tema de las violencias en el hogar, de violencia contra la mujer, por el tema de causar, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, un aborto, ¿cierto? Una muerte materna, una mortalidad pues perinatal, todo eso puede suceder. Entonces es un estado que hay que prestarle mucha atención desde el hospital, por ejemplo, los controles, estar con la psicóloga, controles no solamente físicos sino psicológicos, porque se han descubierto casos de violencia intrafamiliar y han sucedido casos grandes y eso puede suceder. Y el otro tema era el que mencionabas de la violencia obstétrica. Desde la institución hay que prestar mucha atención, la debida atención, una atención humanizada. Eso es algo que usted como usuario debe reclamar y debe exigir, una atención humanizada en cuanto a todo lo que es los controles, que sea un trato digno, que no te estén juzgando, que no se estén burlando, que no sean violentos, que cuando sea el momento del parto no haya... Pasa mucho un tipo de violencia obstétrica muy común, es el tema del tacto, cuando... Aquí no pasa tanto porque no hay tantos practicantes, pero pasa mucho, por ejemplo, en los hospitales de segundos y terceros niveles, que así viene y le hace tacto un médico, luego viene 2 practicantes, luego viene otra vez otro médico. Entonces están violentando y a veces sin la persona querer, digamos, tener esos, digamos, todo, porque la verdad es doloroso. Y sucede, también pasa que les dicen que no se pueden quejar, ¿cierto? Cuando ya están teniendo el parto, o sea, la mujer tiene derecho a quejarse, a vivir, digamos, ese parto de la forma más bonito, y eso depende mucho de la institución. Y eso también se puede exigir y se puede denunciar en personería, en caso de tener... Así es, Sara. Y como esa es una población vulnerable, también vemos que las EPS tienen una particular atención con ellas. Entonces ellas tienen esos controles prenatales, entonces tienen medicina, tienen psicología, nutrición y ginecología, y son las 4 profesionales que no pueden dejar de ver, y de hecho, como les contaba ahorita, tienen un trato preferencial porque de hecho pruebas de laboratorio, citas con psicología no necesitan autorización. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta para tomar y también hacer valer nuestros derechos. Es cierto, porque a veces por desinformación las personas no acceden a esas cosas, pero simplemente es ir al hospital, informarse, allá dentro de cualquier parte que vayan les van a informar a qué tienen acceso, ¿cierto? Pedir la cita y activar, como hablábamos siempre, activar ruta en cualquier caso de violencia ante la persona. Sí. A veces las madres no están informadas porque hay una estadística muy interesante, pero más o menos del 2015, y dice que el 50,5% de mujeres en nuestro país no planearon tener un hijo.
Entonces, a veces cuando no es planeado también no nos informamos mucho. Y saber también los derechos que tenemos mientras estamos laborando son muy importantes. Y hay que tener en cuenta entonces la licencia de maternidad posparto, preparto, perdón, que también se puede adelantar según sus médicos, ¿cierto? Está entonces que a mí no me pueden despedir mientras esté en embarazo, ¿sí? Sí. Y el tiempo en el que debo lactar también, que me lo deben respetar en el trabajo. Todas estas normas nos debemos informar muy bien. Sí, Estefa, porque resulta que hay personas que no están informadas sobre esto, entonces pueden pasar por encima de sus derechos laborales. Digamos, a una mujer, como decías, que esté en condiciones de embarazo o lactancia, no la pueden despedir de su trabajo, no la pueden hacer trabajar, digamos, antes de terminar el periodo de posparto, que es como ese permiso que les dan después de tener el bebé, y no le pueden, pues, digamos, exigir cosas, no, o sea, ella sale a disfrutar su periodo de lactancia, todo, lo puede hacer tranquilamente, ¿cierto? No, una empresa que la despida o algo, eso es totalmente ilegal y lo pueden denunciar también. Exactamente, también en este caso también tenemos en la ESI Hospital San Rafael este servicio del curso de preparación para el parto y la maternidad. Muchos dirán, ¿para qué sirve? ¿Yo para qué voy por allá? Interesantísimo, que nos hemos dado cuenta que esto disminuye la ansiedad de las gestantes, porque muchas están preguntándose ¿y de qué me tengo que cuidar? ¿Y cuáles son las enfermedades que me van a dar? ¿Y cómo cambia mi salud mental? ¿Y qué actividad física debo hacer? ¿Qué ejercicios puedo? Y no depende de mi riesgo y del trimestre en el que vaya. Entonces todo esto lo van a ver en ese curso de preparación del parto y la maternidad, en la que diferentes profesionales van a estar dando un taller. Es muy bueno siempre recalcarle a la comunidad eso, todo lo que tiene acceso, porque uno se encuentra en conversaciones normales que la gente dice, ay, no, pero es que a mí me gustaría tal cosa, pero aquí no hay en el pueblo. Resulta que sí los hay. Lo que pasa es que a veces la gente no va al hospital, no se informa, o bueno, no ven, digamos, este tipo de programas de información y no saben a todo, digamos, que toda esa atención, que es atención primaria en salud, digámoslo así, lo que es adulto joven, joven sano, los controles prenatales, planificación familiar, inclusive pues el tema de atención psicológica, todo el tema de salud mental, hay un acceso muy fácil si son usuarios de Sabía Salud. Sabemos pues que es gratuito, llevar todo ese tipo de controles lo pueden hacer. Simplemente pues es ir al hospital, sacar una cita y acceder a todo eso. Y es muy importante que tengan pues como digamos todo ese tema de los controles, digamos desde la juventud, el tema de la planificación familiar, quieran o no tener hijos, deben las personas estar en el programa, el tema de joven sano, llevar un control desde la juventud de todo el tema de la motricidad, de la salud mental. El joven sano también atiende desde ya pues el tema de cardiovascular y ya el tema de adulto, los controles pues de adultos, que también es el tema cardiovascular y de azúcar, creo que es. Entonces, de hipertensión, todo eso. Entonces, las personas tienen acceso y todo eso, el acceso a todos los programas, a todas las cosas, además al que decías, al de discapacidad, los programas de discapacidad, los programas que se hacen aquí con adulto mayor, o sea, todo el acceso a todas esas, los jóvenes en el tema de deportes, de cultura, toda esa participación, todo eso genera una disminución en el tema de vulnerabilidades. Si digamos tenemos violencia en el hogar, pero estamos participando en la comunidad en otras actividades, no vamos a estar todo el tiempo en la casa encerrados, digamos, siendo violentados o alguna cosa. Y es una manera de darse cuenta de que estamos siendo vulnerados. De hecho, he tenido pacientes que me dicen, yo era muy boba, yo me dejaba mandar de mi marido, me dejaba pegar, me dejaba violentar, y resulta que empecé a ir al grupo del adulto mayor, y allá me di cuenta, no, que mis compañeras me decían, usted es que es boba, uno ya no se deja hacer eso. Entonces ahí fue que empezó a decidir,
en divorciarse de su pareja. Y cuando entonces participamos de esta manera y cuando nos damos cuenta que el mundo no es esta burbujita donde yo estoy, despierto un poco y empiezo a hacer valer también mis derechos. Entonces, interesante esto que nos cuenta Sara, y también muy interesante saber de los programas, porque en el hospital, por ejemplo, tenemos uno al que nadie va, que es esa preparación para un embarazo. Todas van cuando ya están embarazadas, nadie va antes de querer, de planear su bebé, y es muy interesante porque aquí ya le envían el ácido fólico que ayuda en el desarrollo del feto. Entonces hay que programar todo, hay que tener un proyecto de vida, hay que tener en cuenta también todas estas oportunidades que tenemos y empezar a ser parte de ellas y de participar. Sí, Estefa, entonces ya para finalizar nos falta mencionar otra ruta que es muy importante, que es la atención a la población con ideación suicida. Esa es una ruta muy importante, también se activa generalmente desde el hospital, generalmente pues desde urgencias, o hacer la llamada 862-1111, se debe llamar o activar como sea, o con la, digamos, si hay una ideación inicialmente, se puede activar con la psicóloga, porque digamos que es algo que siempre está pues muy latente, no sabemos, generalmente pasa pues con los adolescentes. Entonces es algo que se debe tener muy atento, digamos desde la institución educativa, los profesores, desde el tema de la familia, estar muy atentos a esos y activarla para prevenir un caso de llevar a cabo como tal el suicidio. Y que a veces no se tiene en cuenta que esto también es una urgencia, ¿sí? Vemos que me pasó en alguna institución educativa que me decía la profesora, es que yo como la mandara a urgencias y solamente se medio cortó la mano, ¿verdad? Que es una urgencia porque es una urgencia psicológica, entonces puede que su corte no lo hizo muy profundo, pero que está vulnerable a cometer un acto de suicida. Entonces, todos estos casitos, vean, ingresar por urgencias, aquí va a tener entonces esa atención integral que es entonces de psicología, de psiquiatría, de medicina, y hay que activar ruta inmediatamente porque todos sabemos que es un mito eso de que el que avisa no lo hace. Sí, totalmente mito. Entonces, Sara, muchísimas gracias por toda esta información de las rutas de atención integral a la población vulnerable. Es muy interesante porque son muchas las poblaciones vulnerables y porque a veces omitimos la información y los programas que hay para estas personas. Sí, Estefa, y pues yo digo, o sea, vulnerables somos todos, el hecho de estar, pues digamos, vivos, estamos vulnerables ante muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, por eso todos debemos tener muy claras esas rutas, tenerlas muy presentes, porque no sabemos en qué momento las podemos estar en un momento de vulnerabilidad y necesitarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes. Los invitamos a que sigan conectados de su programación con el canal Dominicano TV.